El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario de Avilés Favila. Corre. Unos chiquillos juegan esto en torno a un poste telefónico al que han atornillado el tablero. Es un torbellino de piernas y gritos. Los zapatos deportivos que raspan el suelo y hacen saltar los guijarros en el callejón parecen catapultar sus voces al aire húmedo de marzo, hacia la franja del cielo por encima de los cables. Conejo Angstrom, vestido con traje de calle, sube tejón y se detiene a mirarles. Aunque tiene 26 años y mide 1,90 m, con esa altura sería un conejo inverosímil, pero la estrechez del pálido rostro, el azul claro de los iris, un temblor nervioso bajo la breve nariz en el instante en que se lleva un cigarrillo a los labios, explican en parte el mote que le pusieron en su infancia. Se queda ahí parado, pensativo, exorable renovación de la vida. Los niños proliferan a su alrededor. Su presencia causa extrañeza a los pequeños. Le miran de reojo. Juegan para divertirse ellos solos. Un espectáculo para un adulto vestido con traje de chaqueta cruzada color cacao. ¿Dónde ha dejado su coche? Con el cigarrillo colgando de la boca, su inmovilidad parece más siniestra. ¿Será uno de esos que ofrecen a los niños tabaco o dinero para que los acompañen detrás de la fábrica de helados? Han oído hablar de tales cosas, pero no están asustados. Al fin y al cabo, son 6 contra 1. La pelota rebota en el aro, vuela sobre las cabezas de los 6 chicos y aterriza a los pies del adulto, el cual acoge al primer rebote en el suelo con una rapidez que les sobresalta. Le contemplan en silencio, mientras él apunta entrecerrando los ojos a través de la nube de humo a su lado. Silueta súbitamente oscura. Afirma bien los pies, mueve rítmicamente la pelota ante el pecho, una mano pálida extendida encima de la esfera y la otra a un costado. La agita a otro con paciencia, procurando que el aire se distribuya de manera uniforme en su interior. Tiene grandes las medias lunas de las uñas. Parece entonces que la pelota sube por la solapa derecha y al tiempo que él dobla las rodillas, sale lanzada desde el hombro. Se diría que el disparo va a fallar, pues aunque ha lanzado la pelota en ángulo, no se dirige al tablero. De ahí donde él había apuntado, y la pelota pasa por el centro del aro y agita la red, produciendo una especie de susurro femenino. Eso fue chiripa. No, eso fue experimento. ¿Qué? ¿Me dejan jugar? Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. El programa de hoy lo dedicaremos a hablar, siempre con la grata compañía de René Avilés Favila, acerca de una de las figuras más importantes de la literatura norteamericana de nuestros días. El 2 veces ganador del premio Pulitzer, John Updike. Updike nace en 1930 en Sillington, Pensilvania, y fue educado con los rigores de Harvard y Oxford. Desde entonces ha recorrido las amplias gamas de posibilidades de la creación. Su personaje más célebre, Harry Armstrong, forma parte ya de la galería de criaturas encargadas de reflejar las perversiones del American Way of Life. A lo largo de 4 novelas, Conejo recorre los sinuosos senderos de sociedad como la norteamericana para hacerle una feroz y minuciosa radiografía. Conejo atestigua, padece y forma parte de las putrefacciones del sueño americano. Y a través de él, Updike conforma una densa parafernalia escenográfica de lo que ha sido el devenir histórico en una nación acosada por sus propios demonios. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, René. René, ¿a qué tradiciones de la literatura norteamericana pertenece Updike?
¿Es acaso heredero de los escritores de la generación perdida? No, en realidad no tiene nada que ver con la generación perdida. Ahora, si aceptamos que en Estados Unidos hay generaciones muy localizadas y que a veces están excesivamente localizadas, podríamos decir que está dentro de lo que algunos críticos han llamado la novela de la costa del este. Y dentro de esta novela de la costa del este, pues él hace un tipo de novela neoyorquina con características muy peculiares. Creo que en términos generales está más en deuda Updike con Mark Twain, el que, bueno, pues según Hemingway, ¿quién no está en deuda con Mark Twain? Es decir, Hemingway, toda la literatura norteamericana desciende de Mark Twain. Pero concretamente de Salinger. Salinger nace en 1919, Updike nace en 1930, de tal manera que es realmente posible que anticipe o influya la literatura de Updike, sobre todo en esta tetralogía de los conejos, que es lo que le ha dado realmente celebridad a John Updike. Sin embargo, no está de más señalar que de muchas maneras Corre Conejo, la primera novela de esta célebre tetralogía, aparece en 1960 y es un joven héroe irresponsable que nos brinda una inmejorable versión del tipo que sale de su casa por tabaco, por cigarrillos y jamás vuelve. Esto que tendría que hacer cualquier persona que está casada, pues bueno, él es quizás quien por primera vez lo hace. Y esto nos habla de un autor que ve en el famoso sueño americano y en los grandes mitos norteamericanos, pues una forma ya caduca de anhelo social, de anhelo político. Creo que Updike en ese sentido pertenece a una generación mucho más joven, mucho más con la idea del cambio, mucho más radical en sus concepciones que otros escritores, que el propio Salinger incluso. Yo creo que independientemente de que Updike muestra las relaciones tortuosas, complejas de la familia, plantea también el problema de la libertad. Creo yo que en algún momento dado, cuando vemos nosotros el final justamente de Corre Conejo, y es una huida, es el correr permanentemente, el que sea un conejo huidizo, escurridizo, que rehuye el trato con la sociedad y con la familia en los términos convencionales, pues sí le da características muy peculiares a la obra de John Updike. Cuando publica además Corre Conejo, Kennedy acaba de ganar las elecciones. Todo lo que esto presupone tanto para Estados Unidos como para el mundo en general, que se esperaban grandes cambios, entre ellos quizás una reconciliación con Cuba, aunque él fue quien protagonizó la invasión a Bahía de Cochinos. Se dice que fue herencia de su antecesor Eisenhower, y definitivamente pues sí un cese de hostilidades con Vietnam. Entonces, en este contexto político aparece la novela Corre Conejo, que también va a ser como un gran antecedente de Woodstock. Conejo quiere demostrarle a Ruth que por mucho que le hable con dureza, no va a mantener la distancia. Ella quiere que se conforme con su pesado cuerpo, pero él desea a las mujeres en cuerpo y alma y muy ligeras. Le sorprende que ella le imite y rodee su cintura con el brazo. Así enlazados les resulta difícil avanzar. ¿Es que no te ha gustado mi actitud en el restaurante? Solo te oí hablar de lo grande que fuiste. Y es cierto, lo fui, es un hecho. Quiero decir, ahora no valgo para gran cosa, pero fui bueno de veras en el baloncesto. ¿Sabes en qué destacaba yo? ¿En qué? En cocina. Entonces superas a mi mujer, pobrecilla. ¿Recuerdas lo que nos decían en la escuela dominical? Que Dios nos dota a cada uno de capacidad para alguna cosa. Pues bien, esa era mi cosa, la cocina. Estaba convencida de que llegaría a ser una gran cocinera. ¿Y por qué no lo eres? No lo sé. Siempre como fuera de casa. Bueno, pues deja de hacerlo. Forma parte del oficio. Estas palabras frenan a Conejo. Él no la considera con esa contundencia. Le asusta pensar así de ella, como un objeto amoroso al alcance de cualquiera. Al llegar a la casa de Ruth, Conejo trata de abrazarla y ella lo rechaza. Vete. No me eches. Tenía que abrazarte.
Un abrazo, ¿eh? Más bien ha sido un intento de asesinar. He estado loco por ti durante toda la noche. Tenía que sacármelo de encima. Ya. Conozco muy bien tu manera de sacártelo de encima. Un chorrito y listo. No será así, te lo prometo. Será mejor que lo sea. Quiero que te vayas. No, eso no es cierto. Hombres, todos se creen grandes amantes. Lo soy. Soy un amante. Impulsado por el oleaje de alcohol y semen agitado, avanza súbitamente hacia ella. Y aunque Ruth retrocede, no lo hace con tanta rapidez como para que él no pueda notar que la cavidad de su temor se cierra. Bueno, puedes echarte ahí. ¿A dónde vas? ¿Vas a desnudarte en ese cuarto? No lo hagas. Déjame desnudarte, por favor. Eres demasiado mandón, ¿no crees? Por favor, te lo ruego. Tengo que ir al lavabo. Pero sal vestida. También tengo que hacer otra cosa. No lo hagas. Sé de qué se trata. Detesto esas cosas. Ni siquiera lo notarás. Además, no sé a qué crees que tienes derecho por tus $500. Ella intenta apartarse, pero ahora él sujeta el brazo que antes acariciaba. Oye, ¿crees que estamos casados o algo parecido para ordenarme lo que se te antoje? Sí, casémonos. Ella se mueve rígida y tímida, desconcertada por los deseos de Conejo. Este tembloroso, de nuevo, y no menos tímido, hace que ella se detenga al pie de la cama. Encuentra los botones en la espalda que no puede desabrochar fácilmente. Intenta hacerlo con las manos invertidas. Deja. Yo lo haré. No tengas tanta prisa. Lo haré yo. Tú tienes que disfrutar de esto. Es tu noche de bodas. Mira, creo que estás enfermo. Él vuelve a abrazarla, se agacha y aplica los dientes en la cálida cavidad al lado de la garganta. Esta amenaza de mordedura pone en tensión a Ruth, la cual empuja los hombros, pero él se aferra ahí, sus dientes expuestos en una exclamación silenciosa, gritando contra la sofocante garganta de la mujer, que no es su cuerpo lo que quiere, no es la máquina, sino a ella, a ella. Updike combina a René el trabajo literario con un acucioso y exhaustivo quehacer como crítico. ¿En cuál de los dos oficios la influencia de este autor es mayor? Bueno, indudablemente en la novela. Las novelas de Updike contribuyen a que los norteamericanos, y fuera aún de Estados Unidos, haya una visión distinta de la novela e incluso de las técnicas literarias. Pero retrocediendo un poco, sí, la pregunta es muy razonable, porque desde un niño, Updike es un hombre, un jovencito, un niño muy inquieto, dibuja, escribe. A los 5 años ya tiene expresiones más o menos serias dentro del dibujo y también dentro de la literatura. A los 8 años intenta una primera novela. Efectivamente, en Harvard y en Oxford hace un papel distinguido. Y él se forma, bueno, realmente como autor, como escritor plenamente en la famosa revista New Yorker, que es pues una especie de crisol de escritores. Por ahí han pasado un gran número de ellos, Truman Capote, por ejemplo. Y no cabe duda que son en las novelas donde Updike se siente más cómodo y donde tiene mayor presencia. Corre Conejo, indudablemente es una de las grandes novelas del siglo XX, y esta que inicia la tetralogía de conejos, o de simplemente del conejo Armstrong, que esa sería en nuestra traducción, realmente nos da una visión distinta y muy interesante, porque en efecto Harry Conejo Armstrong a través de este personaje va destruyendo todo lo que le rodea, y gradualmente, pero creo que quizás lo más interesante es que el Conejo crece en cada novela. Crece no como personaje, sino simplemente avanza en edad y tiene toda una trayectoria que podría ser exactamente la de cualquier mexicano, francés, español, norteamericano, progresista,
comienza odiando a la sociedad, rechazándola y termina siendo millonario. Realmente creo yo que en ese sentido, por eso mencionaba lo de Woodstock, porque si en 1960 Conejo es un opositor, un rebelde, para 1990, que aparece el último libro de esta tetralogía, pues ya es un hombre rico, como acomodado, que no tiene mayores problemas. Los problemas los tiene de índole familiar con el hijo. Trata de transformar radicalmente a la sociedad norteamericana y termina en Wall Street. Y entonces, bueno, pues esto le da a Updike la posibilidad de destruir de una manera más o menos demoledora, es decir, las instituciones norteamericanas. Pero creo yo que es finalmente un símbolo trágico de todo aquel que intenta, como los hemos visto también en México, cambiar, modificar el entorno social, político, económico y terminar incorporado a él, totalmente asimilado por el sistema. En este sentido, bueno, pues esta historia puede no ser algo muy espectacular, pero creo yo que en la forma en que está contada, la forma ingeniosa, aguda, llena de buen humor, de frases muy cortas, lacerantes, de sexo incluso, pues bueno, le da características muy peculiares a la tetralogía. Para Janis, Conejo había sido un grosero. Él le había llamado tonta cuando él había sido demasiado tonto para tener una idea de lo que ella sentía, de cómo su huida la había cambiado y debía animarla para que las cosas se arreglaran y no vadear a través de su piel sin tener idea de lo que había ahí. Eso era lo que le causaba pánico desde pequeña, eso de que nadie sepa cómo se siente una, y ella no tenía idea de que si nadie podía saberlo o si a nadie le importaba. Recordó entonces cuando ella y Conejo se casaron. Fue un golpe terrible quedar embarazada antes de la boda. Y ella era todavía la pequeña y torpe Janis Springer, de piel morena, y su marido era un papanatas engreído que no servía para nada en el mundo, como dijo papá, y la sensación de estar sola, diluida, un poco con un poco de alcohol, no es que disolviera el terrón, pero hacía que los bordes fuesen suaves e irisados. Ha estado deambulando por la habitación y dando palmaditas al bebé hasta que le duelen las muñecas y los tobillos, y la pobrecilla Rebeca duerme con las piernas alrededor del pecho que todavía contiene toda su leche. Había ido a la iglesia todas las semanas, rezó y llegó a comprender que el matrimonio no es un refugio, sino una manera de compartir. Y pidió porque ella y Harry empezarían a compartirlo todo. Y entonces, como por un milagro, en las 2 últimas semanas, todo esto se había materializado. Y entonces, de súbito, Harry, el mismo Conejo Armstrong, había tenido que sacar a la luz las porquerías de su ramera y le ha pedido que eso le agrade. Esta injusticia le hace gritar quedamente. René, ¿cómo recibe la crítica norteamericana la obra de Updike? ¿Y cuál sería la relevancia de esta crítica? ¿Cómo la reciben también en los países latinoamericanos? Bueno, indudablemente lo reciben muy bien. Es decir, antes de publicar Corre Conejo, él ya había publicado poemas y ya era un escritor bien conocido. Sus cuentos ya lo habían anticipado como un escritor brillante, de tal manera que Corre Conejo simplemente confirma lo que ya se esperaba de él, es decir, de probar masivamente que es un escritor notorio. Pero yo creo que la mejor prueba del buen recibimiento que ha tenido es la cantidad de canciones que ha obtenido Updike. Es decir, tú lo mencionas en un principio, es decir, tuvo 2 Pulitzer, que no es fácil obtenerlos. Pero no solo esto, ha tenido una gran cantidad de premios. De hecho, la mayor parte de los premios importantes que se dan en Estados Unidos los ha obtenido él. De tal manera que, pues bueno, eso es ya algo que se cae por su propio peso. Es un escritor que es bien recibido, que es saludado con entusiasmo por la crítica. Lo ven como un renovador de la novela, de las letras norteamericanas. Es decir, tiene ya muy poco que ver justamente con la literatura de sus antecesores.
Esto por un lado. Por el otro lado, como consecuencia del éxito que tiene Estados Unidos, tú sabes que esto prácticamente ya va como en caballo de hacienda. Es decir, se tiene éxito en Estados Unidos, se tiene prácticamente éxito en el resto del mundo. Es decir, México no es la excepción. Si nosotros tenemos, yo recuerdo haber leído a Updike, pues realmente alrededor de los años preparatorianos, prácticamente cuando se hizo famoso con Corre Conejo, de tal manera que en México pues tiene que haber sido extremadamente bien recibido, puesto que los que estábamos en la preparatoria lo buscábamos como hoy buscan al autor de moda, ¿no? Eccles cierra el libro. Ha terminado el sermón. El padre de Conejo y el de Janis, en pie uno al lado del otro, alzan la vista y parpadean. Los hombres de la funeraria empiezan a recoger su equipo y retiran las correas de la fosa. Los deudos caminan hacia el sol. Una fuerza extraña ha embargado a Harry. Es como si hubiera estado arrastrando por el interior de una caverna y ahora, por fin, más allá de la oscura masa de rocas que le oprimen, hubiera visto una rendija de luz. Vuelve el rostro hacia Janis, aturdido por la pesadumbre. Bloquea esa luz. No me mires. Yo no la he matado. Todos están actuando como si yo lo hubiera hecho. Pero cuando ocurrió la muerte de la bebé, yo estaba lejos. Ella lo hizo. Señala hacia Janis, cuyo rostro, inerte como si hubiera recibido una bofetada, parece irremediablemente apartado de él. Conejo trata de cogerle la mano, pero ella la retira bruscamente, como si de una trampa se tratara, y mira a sus padres, los cuales van a su encuentro. Oye, no lo tomes así. Sé que no tenías la intención de hacerlo. A Harry le arde la cara. Se siente profundamente turbado. El perdón que había llenado su pecho se ha transformado en odio. Odia la cara de su mujer, que no puede comprenderle, que ha tenido una oportunidad de compartir con él la verdad, la sencilla verdad de los hechos, y la ha rechazado. Ve que incluso su madre está horrorizada. La conmoción le ha hecho palidecer. Es un muro contra él. Una sofocante sensación de injusticia le ahoga. Da media vuelta y echa a correr. Corre exultante, cuesta arriba, esquivando lápidas, entre las tumbas. Los dientes del león brillan como si fueran de mantequilla. ¡Harry! 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 Él lucha contra el impulso de volver la cabeza para volver atrás. Tiene que mantener la cabeza hacia adelante. Se está aterrorizando a sí mismo. De niño a menudo se internaba en el bosque, pero quizá entonces caminaba bajo una protección de la que ahora carece. Ha salido del bosque a unos 800 metros por debajo del Hotel Pinnacle. Echa a andar colgando airosamente la chaqueta del hombro y sujetándola con un dedo. Janis, el padre, su familia y sus pecados parecen haberse quedado 2000 kilómetros atrás. Lo piensa un poco y va en busca de Ruth. Toca el timbre de la puerta. Vete. Vuelve con tu mujer. No puedo. Acabo de dejarla. Siempre la estás abandonando. No, esta vez es diferente. Las cosas están muy mal. Lo están en todas partes. Aquí también. Déjame adivinarlo. Estás embarazada. Eso es fantástico. Déjame. No me toques. Vete. He dicho que te vayas. ¿No me necesitas? Necesitarte. Te necesitaba la noche en que te fuiste. ¿Recuerdas cuánto te necesitaba? ¿Recuerdas lo que me obligaste a hacerte? Ella estaba en el hospital. Tenía que ir. Qué bueno eres, Dios mío, qué formal. Tenías que ir, pero también tenías que quedarte, ¿no? ¿Sabes? Fui lo bastante estúpida para pensar que al menos me llamaría. Quise hacerlo, pero intenté empezar de nuevo. No sabía que estabas embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿De qué hubiera servido? No eres ninguna ayuda. No eres nada. ¿Sabes por qué no te lo dije? Te reirás, pero no lo hice porque pensé que me abandonarías si lo supieras. Ni siquiera me dejabas tomar una medida preventiva, pero supuse que cuando sucediera me abandonarías.
De todas maneras me abandonaste, así que mejor márchate. Además, no entiendo cómo puedes estar aquí después de que has matado a tu hija. Oh, yo no maté a la pobre niña. Fue Janice. Me enfurecí con ella una noche. Vine a buscarte y ella se emborrachó y ahogó a la criatura en la bañera. Cállate. No te muevas. De repente veo muy claramente. Eres la muerte en persona. No es que seas nada. Eres peor que nada. No eres un canalla. No apestas, no puedes apestar. Lárgate. Te lo juro por Dios, conejo. Solo verte me enferma. ¿Cuál es la influencia de Updike en México, René? ¿Y en cuáles autores? Sí, esto es interesante y también poco visto en México. Esta especie de comedia humana de New York que es la tetralogía de los conejos, que es Corre Conejo, El regreso de Conejo, Conejo es rico y Conejo descansa, pues realmente tiene una fuerte influencia en México. Yo no diría que toda la tetralogía, sí, pero sí Corre Conejo tiene una influencia importante en los escritores, narradores mexicanos nacidos alrededor de 1940, que es propiamente mi generación, sí, no en mi caso personal, pero sí en el de Gustavo Sáenz y el de José Agustín. Pienso que incluso José Agustín debe haberla leído en inglés, por lo que yo recuerdo, y curiosamente Gustavo Sáenz, Agazapo, que es de alrededor de 1965, y que debe haber estado escrita alrededor de 64, en la primera versión, y tú debes recordar, se llamaba Conejo Extraordinario. De tal manera que no hay duda de que así como Salinger influye muchísimo a José Agustín, Updike debe tener una influencia que quizás los críticos puedan analizar mucho mejor que yo sobre Gustavo Sáenz y sobre algunos otros escritores de esta generación. Creo que tienen esas características de humor, de antisolemnidad que tiene la literatura de Updike y que de alguna manera en México Margot Glantz trató de sintetizar en toda esta concepción un tanto fallido de lo que ella llama la literatura de la onda. Entonces, bueno, pues sintetizando, sí hay un Updike que influye en México, no el de las 3 novelas restantes, pero sí el de la primera novela de la tetralogía. Gracias, René, por tus palabras. Por ahora solo nos queda despedir el programa diciéndole a la gente que amablemente nos escucha que se sumerja en la obra de John Updike, un autor al que se debe seguir muy de cerca. De entre sus trabajos destacan las 4 novelas de Conejo, la autobiografía titulada A Conciencia, los textos El Centauro y Parejas. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario. Controles técnicos Pablo Domínguez y Héctor Flores. Musicalizador Vicente Morales. Guionista Jairo Calixto Albarrán. Narración Federico Engels. Voces Rosaura Hernández y Rafael Rocha. Realización María Estela Hernández y Elvia Escobar. Producción Diana Constable. Conducción María del Carmen Farías.